Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a RENAP Online. Este programa que todos los martes le lleva a usted información relevante del quehacer y acciones del Registro Nacional de las Personas. Hoy, una entrevista muy importante. Va a servir para que usted conozca el trabajo que realiza el Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro. Para ello tenemos a la coordinadora de Erradicación de Subregistro, licenciada Liliana Ortega. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro. Por supuesto. Y dice nuevamente que ya ha sido conocida aquí ante las cámaras de RENAP y también hemos abordado el tema, Luis, pero es necesario conocer la labor que realizan desde Erradicación del Subregistro, las jornadas extensas de trabajo en las que se han tenido que someter en los últimos meses, ¿verdad? Para ambientar un poco, licenciada, la pregunta es básica. ¿Qué es el subregistro? Bien, básicamente el subregistro son todas las personas que no están inscritas en este momento en el RENAP o que no aparecen en los libros anteriormente de las municipalidades, ¿verdad? No existen legalmente. Que no existen a la vida jurídica. Este es el subregistro. Le pueden llamar Juanito, pero si no está en un libro registral, si no está en RENAP, así es, no se llama así. Sí. Yo me puedo llamar Liliana Ortega, como ustedes dijeron al inicio, pero si no tengo un documento de identificación que lo valide, puedo llamarme Shakira si quiero y de todas formas no es funcional. Incluso, ¿verdad?, que valide que es guatemalteca. Así es, eso es algo muy importante, sobre todo, ¿verdad? La nacionalidad y una identidad también de pueblo, ¿verdad? Claro. Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué es imprescindible tener un registro de personas y compartir entonces el subregistro, Liliana? Bien, es bien importante que todas las personas tengan una identidad, un documento de identificación. Hablemos sobre Estado, ¿verdad? Políticas de Estado, los beneficios que pueda tener una persona. Hablemos de personas de escasos recursos económicos que con un documento de identificación pueden acceder a un centro de salud, pueden obtener lo que estamos viendo ahorita, que es la vacuna, por ejemplo, contra el COVID, ¿verdad? Que tiene que tener un DPI, tiene que tener un número de CUI para que puedan acceder también a ese servicio. En fin, muchos servicios como educación, salud, etcétera. Por eso es bien importante que nosotros continuemos con la búsqueda de prevenir y disminuir e erradicar el subregistro, ¿verdad? Cuando hablamos de erradicar, pues nosotros hemos aprendido ya con el tiempo como departamento, que es un tema que también vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Entonces hablamos más de prevenir, de disminuir el subregistro y de fomentar una cultura de prevención del mismo fenómeno, ¿verdad? Y es que erradicar suena como de tajo, ¿verdad? Ajá, de un solo, y pareciera que, pues, quiera que no, por distintas situaciones, casi imposible, ¿verdad, licenciada? Sí, hay muchas situaciones que evitan que este fenómeno finalice completamente. Una de ellas es el desconocimiento, es algo muy importante, ¿verdad? En Guatemala muchas personas no saben ni siquiera cuáles son los requisitos para una captura de DPI, por ejemplo, para sacar su DPI. Es tan básico, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Tampoco no saben los requisitos para una inscripción de nacimiento y es ahí donde empieza todo el problema del subregistro. Yo sé que son muchas, pero por la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las causas más frecuentes que provocan el subregistro de personas? Sí, el más importante es el desconocimiento de los procedimientos, ¿verdad? Desconocemos, por ejemplo, que la Desconocer o desconfiar podría ser. Más que todo es desconocerlos, ¿verdad? Si usted va a las comunidades y pregunta, mire, ¿por qué no ha inscrito a su bebé? ¿O por qué no lo inscribió cuando era bebé? Entonces, mire, es que se me pasó el tiempo de los 40 días que ellos llaman, ¿verdad? Y entonces yo ya sabía que había que pagar una multa. Y saben, por ejemplo, que la multa es de 5 quetzales diarios o de 10 quetzales diarios, o etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la multa en aquel entonces era de 10 quetzales, ahora actualmente es de 25 quetzales. Y no diarios, es una sola multa. Independientemente del día 60, recordemos que el subregistro empieza del día 62 después de haber nacido, del día 61, perdón, ya se encuentra una persona en subregistro, ¿verdad? Del día 61 de haber nacido a los 80 años o 90 años que esta persona no ha sido inscrita, está en subregistro y de todas formas la multa siempre va a ser de 25 quetzales. Hay mucho mito, mucha desinformación también. Sí, así es, demasiado mito también. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están dentro de los hospitales y que tienen a su bebé, pero como no está el papá, entonces no lo inscriben, ¿verdad? Y tenemos ahorita 46 oficinas, bueno, en este momento por el tiempo de pandemia, tenemos menos oficinas auxiliares funcionando. Sin embargo, estas oficinas auxiliares lo que hacen es que las personas al tener a su bebé, de una vez pasen a hacer su inscripción. Sin embargo, las madres, como no está papá, entonces no hacen la inscripción, ¿verdad? Y ahí empezamos ya con el tema del subregistro también. Claro. Usted ha mencionado algunas causas que parecieran ser las más comunes. Yo le voy a mencionar algunas y usted me confirma si sí es cierto, si sí lo han visto ustedes o si no se da.
Por ejemplo, la discriminación de género, cuando los padres prevalecen la identidad de los hijos varones antes que la de las niñas. Así es. Ese ¿Sí es se un da? tema todavía bastante importante. Recordemos que Guatemala es un país que tiene mucha cultura machista, ¿verdad? Y si nace mujer, todavía faltan muchos municipios, comunidades lejanas de nuestro interior de la República donde no las inscribe por ser mujer. Y también tiene que ver mucho también, por ejemplo, una persona con discapacidad. ¿Para qué lo van a inscribir? No ¿Verdad? vale. No vale, Piensan no va a hacer ellos. nada con su vida, entonces ¿para qué lo voy a ir a registrar? ¿En serio? Exacto, entonces digamos ese es el tema de discapacidad también, discriminación. ¿Y ustedes cómo actúan ahí, licenciada? ¿Cómo intervienen? Porque esa es su labor al final de cuentas. Sí, fíjese que hace poco se hizo una jornada en Poptún, en una finca que se llama Cancuén, con apoyo de la municipalidad, con apoyo de gente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y efectivamente llegó una madre que tampoco estaba inscrita, y pues también su niña tenía el labio leporino, ¿verdad? Ella tampoco la había inscrito a ella. Entonces era el tabú, ¿verdad? Que para qué las iban a inscribir a ellas por ser mujer y obviamente por una discapacidad menos, ¿verdad? Sin embargo, en esa jornada se logró inscribir a la madre, una vez se inscribió también a la niña. Entonces las dos personas ahora cuentan con un documento de identificación. Y lo más importante acá es que no quedó ahí la gestión, ¿verdad? El equipo que va con nosotros, que en este caso pues es Alejandra Fajardo y Claudia López, que es parte del Departamento de Prevención, ellas hicieron las gestiones correspondientes y de una vez se les dio un servicio de salud, ¿verdad? Para que la niña de una vez fuera operada. Entonces, digamos, es toda una secuencia. Es ¿verdad? integral. Lo que- Sí. Y RENAP va más allá, Luis. Va más allá. Así es. Y hablando de ir más allá, ¿puede ser una causa también las barreras geográficas, las distancias? Sí, bastante. Regreso al tema de Cancuén, por ejemplo. Para llegar a esta finca son aproximadamente de 2 a 3 horas de Poptún para la finca, en terracería. Que de ¿verdad? hecho a Poptún son aproximadamente 7 horas. Así es, aproximadamente. Más eso a las 3 horas que incluye el transporte. Obviamente no tienen transporte, ¿verdad? Nosotros pues vamos No en los hay vehículos de acá, transporte. exacto. Terracería, no hay transporte. Y si lo hay, imagínense ustedes cuánto cuesta un transporte, ¿verdad? Por mucho que valga 10 quetzales, para nosotros 10 quetzales siempre lo digo, cuando sensibilizamos acá en la capital, siempre digo que 10 quetzales para nosotros puede ser una nada. Me lo acabo en un risito, en un agua, yo qué sé. Pero para ellos 10 quetzales diarios y ya para transportarse hacia un municipio es una cuestión bastante delicada, ¿verdad? Puede ser que los hijos nazcan dentro de la propia comunidad, los ayuda la abuela o la mamá de la señora que está en labor de parto y ahí se queda todo, ya no salen de la propia comunidad. Así es, ese es el fenómeno, ¿verdad? Sí. Ese es el fenómeno. Sí, es que es complicado. Entonces, sumamos las barreras geográficas, otra razón. ¿Podría ser la pobreza también? Sí, por supuesto. Como les comentaba, pagar para nosotros 25 quetzales por una multa puede ser para muchas personas una nada. Para una persona en el interior, en una comunidad como la finca Cancuén, por ejemplo, 25 quetzales puede ser un día completo de alimentación o 2 inclusive. Entonces, digamos, las barreras económicas son bastante fuertes para que ese tema de subregistro vaya creciendo. ¿Podríamos sumarle también la ausencia de una tradición registral a las causas que provocan el subregistro? Por supuesto, eso sobre todo. Y eso a nivel nacional, independientemente de la pobreza, la cultura, etcétera. Muy pocas personas tenemos, digamos, la facilidad de poder inscribir a las personas o decir, voy a ir a inscribir por ejemplo, la defunción. Una defunción de una persona, independientemente de donde fallezca, las municipalidades o los cementerios solamente piden, qué sé yo, la contribución para el nicho o para eso, ¿verdad? Sin embargo, no se solicita que deban solicitar el certificado de defunción. Entonces las personas solamente inhuman a su ser querido y ahí lo dejan, ¿verdad? Y se olvidan de él. Y si no es por una herencia o por alguna cuestión que tengan que realizar, entonces ya regresan y dicen, miren, tengo que inscribir a esta persona de la defunción, ¿verdad? Igual sucede con los matrimonios. Muchas personas solamente se casan, tienen una copia que les da el notario, pero no tienen una copia certificada de estar inscrito en RENAP. Y se les olvida. Y puede hacer que el notario no haya pasado las anotaciones correspondientes, etcétera, y que ese matrimonio no se registre. Entonces son muchas cuestiones, ¿verdad? Tiene mucho que ver la cultura de que estemos acostumbrados de hacer las cosas por la vía jurídica que realmente se necesitan realizar para tener una identificación. O, por ejemplo, en esas áreas remotas, como popularmente dicen,
se roba a la muchacha nada más y no se formaliza la reunión, la unión, pero viven juntos. Pero viven juntos, exacto. Inclusive la unión de hecho, matrimonio, etcétera. Bueno, el problema sería de los hijos que nacen de esa unión, ¿verdad? Porque si no están registrados, ahí es donde hay problemas. Sí. Claro. Usted explicaba que estos fenómenos, estos tipos de subregistro, no suceden solo en el interior del país, también se ven acá en la ciudad capital. Así es. Nosotros hemos realizado diferentes jornadas, por ejemplo, ahorita estamos trabajando muy de cerca con el municipio de Chinautla, con apoyo de CONACMI, exacto, estamos muy cerca y ahí tenemos... Parece una zona de la capital, ¿verdad? Exacto, es muy cercana, ¿verdad? Todavía es un casco urbano y tenemos ya casos de subregistro, hemos atendido a bastantes personas de esas comunidades de Chinautla. También eso se realizan acá en la Ventanilla 13 y pues también hemos apoyado a estas personas a que tengan una identificación. Licenciada, ¿causa del subregistro puede ser el conflicto armado interno? Bueno, el conflicto armado interno es un tema diferente, ¿verdad? Ahí habría que ver porque eso es un tipo de resarcimiento que tenemos que ver primero. En ese tiempo, digamos, en tiempos del conflicto armado interno, la gente no acudió, no... Nacieron niños, fallecieron personas. Probablemente ¿Eso se quedó como subregistro? Sí, puede ser también. Personas que hayan salido de la ciudad, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Que ahora regresan retornadas a Guatemala y que ahora tenemos un problema. Pero sí tenemos varias comunidades que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, casi aproximadamente 10 años ya de trabajar en el tema de subregistro. Y tenemos varias comunidades que han sido retornadas y que también tienen ese problema, ¿verdad? Sin embargo, hemos logrado poderlos inscribir. Podría decir ahorita que tenemos tal vez de esas comunidades, quedaron pendientes tal vez unas 10 familias, pero son de personas que nacieron, por ejemplo, de Perú, que venían de Perú y nacieron ahí en Perú, aunque los padres eran guatemaltecos, y luego, como usted dice, ¿verdad? En la misma comunidad se conocieron y tienen más hijos y todo, entonces se ha complicado un poco más el panorama. Pero la mayoría de estas personas ya están identificadas. Entonces, la migración ilegal al exterior también puede ser una causa de subregistro. Claro que sí, más en los años más o menos 80, 90 por ahí, en el que usted podía pasarse a los Estados Unidos solamente con la cédula de vecindad siendo mayor de edad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de migración, hubieron muchas personas que, digamos, alteraron sus fechas de nacimiento en las cédulas de vecindad. Y ahora están allá y ustedes van a escuchar muchos casos ahorita de personas que están en el exterior, que solicitan su documento de identificación. Sin embargo, no se puede hacer nada porque ellos alteraron las fechas de las cédulas. No, entonces son bastantes situaciones. Real, digamos, exacto, son bastantes problemas realmente, las repercusiones legales que tiene ese hecho, ¿verdad? Ahora pues no pueden tener su ciudadanía. O sea que estamos hablando que subregistro es nacimientos, matrimonios, defunciones. Así es. ¿Y el más común? ¿Puede ser el de nacimiento? El de nacimientos es el más común. Y el menos visibilizado sería el de defunciones. Sí, porque digamos, se murió y literal, ahí murió todo. Piensa la gente, pero realmente no tiene consecuencias, ¿verdad, licenciada? Porque incluso en esas áreas remotas muere alguien y creo que ni los familiares se enteran tan inmediatamente los que están lejos, ¿verdad? No, y la otra costumbre, yo fui a una comunidad en Chimaltenango, sin ir muy lejos, ¿verdad? Y lo que hacían era que los inhumaban o los enterraban, como conocemos nosotros, en la parte de atrás de la casa. Sí. Entonces ahí estaba enterrado el abuelito, la abuela y el papá, ¿verdad? Exacto, entonces es bastante complicado. Sí, es cierto. Hijos de padres extranjeros que no tienen nacionalidad guatemalteca e hijos nacidos en Guatemala, ¿pueden estar sujetos a algún tipo de subregistro de nacimiento? No deberían, ¿verdad? Porque si son de hijos de padres guatemaltecos, pues obviamente ellos podrían obtener e inscribirse, ¿verdad? Pero sin embargo, el problema serían los padres, ¿verdad? Como les digo, el problema es el padre. Si no está registrado o tiene una alteración, etcétera, cosas como esas, primero tenemos que solventar el problema del papá o la mamá para poder hacer la inscripción del menor. Sí, porque pasa mucho en los deportes, ¿verdad? De que destaca alguien y es hijo de padre o madre guatemalteca y se empieza a hacer el proceso para que sea, otorgarle su documento. Pero como usted dice, si los papás tienen algún problema, el que es guatemalteco ahí en ese caso habría problema para continuar con el trámite. Exacto. Sí lo habría porque primero tendríamos que tener ellos todo bien, ¿verdad? Sus pases de ley, todo el asunto, claro, sus documentos, todo para poder realizar la inscripción.
Y actualmente, licenciada, el Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro centra sus esfuerzos en algún departamento en específico para poder combatir este fenómeno. Sí, a lo largo de todo este tiempo hemos trabajado de forma regional, ¿verdad? Hemos seleccionado departamentos por diversas situaciones. Por ejemplo, atendemos los casos que nos refieren por extrema pobreza, los departamentos que están priorizados también por el propio gobierno, ¿verdad? Por su plan de gobierno. Nosotros también nos apegamos a eso para poder contribuir en los temas de nutrición, etcétera. Y en este momento pues estamos apegados también a un proyecto especial del director ejecutivo de RENAP que tiene que ver con el tema de los damnificados por las tormentas ETA e IOTA, ¿verdad? Entonces tenemos 10 departamentos priorizados, que es con los que estamos trabajando durante todo este año 2021. ¿Y cómo es una jornada de prevención de subregistro? ¿Cómo arranca? ¿Qué se desarrolla? ¿Y cómo termina esa jornada? Ok, previamente nosotros tenemos varias estrategias como departamento. Una de ellas es la conformación de redes de trabajo llamadas redireguas. A través de ellas nosotros invitamos a los alcaldes municipales, invitamos a líderes comunitarios, a todas las personas que tengan que ver o sean miembros de alguna institución, para que dentro de esa rediregua nos manifiesten a nosotros si hay casos o no de subregistro, ¿verdad? Podamos identificar cuáles son las comunidades que necesitan que nosotros tengamos ese servicio. Posterior a eso, pues nosotros hacemos una fase de coordinación, tenemos que hablar ahora con la unidad móvil, ¿verdad? Para ver la disponibilidad de la unidad móvil, si fuese necesario llevar la unidad móvil. O nos coordinamos con el registrador civil para la atención de la población. Luego de ello, pues dependemos mucho también de un cooperante muy especial que tenemos en este momento, que es CONACMI, que ellos nos ayudan y facilitan con el pago de las inscripciones extemporáneas. Recordemos que en RENAP no hay exoneraciones, ¿verdad? Entonces CONACMI nos ayuda a nosotros para solventar esos costos, ¿verdad? El pago de la multa, el pago de DPIs, etcétera. Y ya dependiendo de eso nosotros vamos viendo cuánta cantidad de personas hay para la inscripción, conformamos los expedientes, revisamos que todo está bien, pasamos con el registrador civil y procedemos a la inscripción extemporánea. En el caso de la finca de Poptún, tan lejana, ustedes van, ustedes se identifican y de una vez la persona obtiene su identificación o ¿cómo se hace? ¿El documento se lo tienen que volver a llevar? ¿O cómo es? Sí, así es. Nosotros hacemos las capturas de datos de DPI, ¿verdad? Junto con la unidad móvil. Y luego ellos ya lo trasladan a los municipios donde correspondan y las personas que nos han ayudado, por eso es bien importante trabajar con otras instituciones. Ellos se encargan de llevarlas a las comunidades o en algún caso a veces un líder comunitario baja a la comunidad o al municipio. Y va a traer varios. Y él va a traer todos los DPIs, así es. Ya lo coordinamos de esa manera, ¿verdad? Para que todos tengan su DPI. Hacen inscripciones de nacimiento también. Así es. Aprovechamos a llevar todos los servicios de RENAP, a hacer real el eslogan de que RENAP llega hacia los rincones más lejanos del país, a llevar los servicios de RENAP y tratamos de hacer lo que podamos, dar lo que tengamos que hacer. Si por ejemplo es inscripción de nacimiento normal, ¿verdad? Pues con mucho gusto, la unidad móvil va preparada para eso, o el registrador civil, ¿verdad? Y pues obviamente si son inscripciones extemporáneas de nacimiento también podemos trabajarlas ahí. De una vez hacemos el DPI para personas mayores de edad. Sí, porque no se distingue edad, porque como puede ser una inscripción de un recién nacido, puede ser el documento de una persona mucho mayor que no puede ni movilizarse en este caso. Así es. Hemos tenido muchos casos de adultos mayores. Por ejemplo, en una jornada también tuvimos un caso de un adulto mayor que él con todas sus dificultades estuvo visitando varios municipios para ver si encontraba su partida de nacimiento. Nadie le podía dar una asesoría correcta, ¿verdad? Y ya cuando nosotros llegamos con la jornada, se logró revisar acá, o sea, hicimos todo un teletrabajo, ¿verdad? Y vía electrónica pues se revisó realmente si estaba la partida digitada. Efectivamente ese era el problema, ¿verdad? Que no estaba digitada su partida, se digitó y en automático pues ya él pudo proceder a tener su DPI. Entonces, digamos, facilitamos también los procesos que puedan tener las personas, ¿verdad? Como les digo, de estar una persona desorientada, que no conozca los requisitos, es un problema bastante fuerte. Excelente. Claro. Y Liliana, hablaba al principio entonces del trabajo que se hace previo a llegar a la acción, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, conformar esos expedientes, reunir a los líderes comunitarios, saber a dónde van a llegar? ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva? Sí, dependemos bastante, por ejemplo, de un alcalde municipal que esté interesado también en nuestros proyectos. Eso facilita increíblemente el trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando muy de lleno con el municipio de Carchá.
Y puedo mencionar que el alcalde nos ha facilitado bastante el trabajo porque nos ha mandado, por ejemplo, vehículos o nos ha enviado personas que nos traduzcan al idioma maya, ¿verdad? Porque no tenemos. En fin, hemos tenido una cercanía bastante con la Oficina Municipal de la Mujer de Carchá. Entonces, eso facilita mucho el trabajo, ¿verdad? Entonces, se hizo aproximadamente, ahorita llevamos 3 jornadas, con esta ya terminamos de atender las personas que estaban afectadas por esta iota y ha sido bastante fácil con ellos, ¿verdad? Entonces, aproximadamente estamos hablando de 1 o 2 meses a más tardar, ¿verdad? Dependiendo también, si lo hacemos con la unidad móvil, pues es un poquito más tardado porque dependemos de su agenda, ¿verdad? Si lo hacemos con el registrador civil, pues podemos coordinarlo de una mejor manera. Y ahora que habló de Carchá, sé que llevaron una jornada a Campur, ¿no? Así es. Con esta es la 3ª jornada en Campur. Ya hemos trabajado el tema de DPI, ¿verdad? Hemos atendido a la población que fue afectada por la tormenta ETA y IOTA y hemos logrado la inscripción de bastantes niños que quedaron también en su registro por el mismo tema. Tenemos una actividad pendiente nada más, una jornada pendiente que esperemos realizarla en el mes de julio para ya finalizar la atención con el municipio de Carchá. Y el recibimiento de las personas, cuando ustedes llegan a prestar estos servicios, ¿cómo es? ¿Qué se conoce de ellos? ¿Qué se sabe de ellos, Liliana? Fíjate que al inicio siempre no muy creído, ¿verdad?, de qué va a pasar, qué va a suceder, porque nosotros hacemos una previa, una avanzada para conocer si hay señal de internet, para conocer cuántos casos tenemos, para hablar con los líderes comunitarios, etcétera. Les decimos, mira, vamos a regresar con la unidad móvil, vamos a regresar la jornada, entonces la gente no muy cree, ¿verdad? Ya cuando estamos ahí es bastante el problema porque sí, las personas pues se acercan. Inclusive ahorita con la pandemia tuvimos bastantes problemas, por ejemplo en Campur, porque pues las demandas bastante grandes. Entonces tenemos que ir ordenándolos, ¿verdad? Poco a poco hicimos varios trabajos por grupos para poder atenderlos por día, pero realmente la aceptación de la población es increíble, ¿verdad? Y yo creo que también el que crean en la institución como es RENAP también es bastante importante, ¿verdad? Licenciada, yo sé que son muchos, pero casos paradigmáticos que usted pudiera contarnos de los que ustedes han resuelto. Bueno, básicamente el que le comentaba anteriormente, que es el del abuelito, ¿verdad? Que no había encontrado su documento de identificación y era un proceso bastante fácil, ¿verdad? De poder realizarlo, una digitación de partida y pues se solventó la situación y él ahora cuenta con su documento de identificación. Digamos, ese es el más fresco que tengo en este momento de los casos. ¿Perdón? ¿En niños? Porque hay personas que ya incluso son mayores de edad y están en su registro, ¿no? Exacto. Mire, por ejemplo, en Chinautla tuvimos un caso de una familia que tenía 12 hijos que estaban en su registro. 12. 12, así es, y hay de diferentes edades. Empezamos de 26, 25, 24, etcétera, hasta el más pequeño que tenía 6 años. ¿Y los papás sí estaban registrados? No, también no registramos. En su registro. Exacto. Entonces ahí tenemos una familia completa en su registro que pues ahora ya cuentan con un documento de identificación. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Sí, como que se heredara el subregistro, ¿verdad? Si yo no estoy, tampoco mis hijos. La verdad es que sí se hereda, ¿verdad? Si yo no tengo un documento para poder inscribirlos, mi hijo tampoco puede ser inscrito. Sí, hay una limitante ahí. Sí. Liliana, yo me recuerdo que en alguna ocasión antes de pandemia visitamos Tucurú con Alejandra. Ellos, yo solo estuve 2 días, pero ellos se quedaron más tiempo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo ustedes llegan a solventar una jornada ahí en el campo, con la gente? Sí, aproximadamente se van 5 días para poder trabajar con las personas. Se programa de esa manera, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, tenemos un día de traslado, que es el día lunes. Dependiendo de la cercanía, pues programamos de una vez trabajar con ellos el día lunes, si no se inicia el día martes regularmente. Y eso sí, se inicia muy temprano, ¿verdad? Inclusive Alejandra es una de las personas que le encanta madrugar. Y ya tipo 6, 7 ya está ya con todo conectado ahí, con todo el equipo. Y pues desde esa hora empezamos a trabajar. Y pues dependemos de la demanda de la población para poder finalizar. Más o menos terminamos 6 de la tarde, 6 o 7 de la noche, por ejemplo. Y así estamos hasta el día jueves o viernes en algunos casos. Este programa es visto y escuchado en muchos lugares del país. Si hubiera un alcalde, un líder comunitario, un usuario que quisiera que tuvieran una jornada en su localidad, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde pueden llamar? ¿Se pueden comunicar? ¿Algún teléfono? Claro que sí, nuestro teléfono es 2416-1900, nuestra extensión es 2292, 2259, 2206. Y también nosotros pues en las páginas de RENAP tenemos un
¿cómo se llama? Un archivo especial, ¿verdad? Que ellos pueden entrar a través de un link o a través de un código QR. Ahí pueden ingresar ellos sus datos y nosotros con muchísimo gusto pues les llamamos por teléfono sin ningún problema para poder asesorarlos. Perfecto. Claro. Por último, me queda la duda, Liliana, usted ya lleva tiempo de estar acá en RENAP. ¿Cómo fue el cambio de la forma de trabajo antes, durante la pandemia? Antes de la pandemia y durante la pandemia. Así ha sido bastante difícil, ¿verdad? Porque pues nuestro trabajo es más de campo, es más fuera. Sin embargo, hemos inventado un montón de herramientas electrónicas. La verdad, una parte de ellas es este documento que les comento, que ya tiene un link y un código QR para ingresar, para nosotros poder dar asesorías. Hemos trabajado a través de teléfono, por WhatsApp, con instituciones, etcétera. Hemos tenido sensibilizaciones a través de la plataforma Zoom, para que la gente conozca, ¿verdad?, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento y todo. Hemos conformado nuestras redireos a través también de plataforma Zoom, así que utilizando todo lo que es las herramientas del TIC, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar. El cambio es abismal. Poquito a poco hemos empezado. Este año ya estamos ya con comisiones. El año pasado no hicimos nada de comisiones, ¿verdad? Se suspendieron totalmente. Eso también acrecenta un poco la demanda también de las personas que siguen su registro. Sin embargo, pues hemos trabajado por vía virtual y todo, ¿verdad? Hemos trabajado la revisión de expedientes vía virtual, hemos enviado nuestras boletas por cargo express, etcétera. Hemos encontrado todos los medios sabidos y por haber para poder continuar dando el servicio que es RENAP, ¿verdad? Sobre todo nuestros servicios como Departamento de Prevención y Erradicación de su registro. Licenciada Liliana Ortega, muchas gracias por su tiempo y que haya mucho éxito en esa labor que realizan ustedes en prevención y erradicación de su registro. Muchísimas gracias, muy amables a ustedes por la entrevista. ¿Estamos? Sí, ya terminamos, por cierto. Interesante el programa. Muy interesante. ¿Será hasta la próxima semana? ¿A qué horas? Siempre a las 11 de la mañana en esto que se llama RENAP Online. Los esperamos.